La vida es para vivirla, aprender y sentir. Y siempre ante la adversidad habrá alguien para afrontarla contigo, más cerca de ti. Gaby Machuca, vence tus miedos, sana tu mente, sé positivo, encuentra tu equilibrio. ¿Aceptas el reto? Iniciamos. Amigos, ya estamos al aire en vivo con todos ustedes. Me da mucho gusto saludarlos esta mañana. Yo soy su amiga Gaby Machuca y este es tu programa Más Cerca de Ti. Ay, señora, qué tema tan interesante tenemos el día de hoy. Quédese con nosotros porque hoy está con nosotros el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, y vamos a hablar del estigma de las enfermedades mentales. Es como decir una marca que todas las personas que llegamos a tener alguna enfermedad mental, es como una marca de la sociedad hacia a esas personas que son seres humanos, al igual que usted, que yo y que toda la gente que nos está escuchando, y que es muy triste que incluso los mismos familiares relegan a un ser querido, entre comillas, ¿verdad? Porque pues, se supone que deberíamos quererlo, simplemente porque tiene una enfermedad mental, ya sea un hijo, un papá, o un hermano, algún conocido o pariente de usted. Dice, quiero mucho a mi amigo fulanito de tal, pero el día que empieza a manifestar alguna enfermedad mental, ese día mejor retírate, no vaya a ser, como si se nos fuera a pegar o como si fuera a ser una persona peligrosa por el simple hecho de tener una enfermedad mental. Es cierto que hay enfermedades que son las reacciones de estas personas pues son peligrosas para la familia, pero para eso existe la ayuda psiquiátrica. Se puede manejar la mayoría de las enfermedades mentales. Entonces, por favor, quédese con nosotros y va a poder usted entender cómo toda la gente que usted ve en la calle, y ya lo hemos platicado aquí, personas que usted ve en la calle y que dicen, ay, aguas con el loquito, y va a poder usted entender que no estamos exentos de algo así, y que a lo mejor en la casa tenemos a alguien, pero no lo queremos aceptar y no nos damos cuenta, nos avergonzamos, nos sentimos mal porque no queremos que la sociedad también a nosotros como familia nos estigmatice, porque tenemos un ser querido que tiene una enfermedad mental. O sea, ¿hasta dónde nos afecta? ¿Se fija? Ya les voy a presentar a mi invitado, el doctor Eduardo Corona Tavares. Doctor, ¿cómo está? Buenos días. Muy bien, buenos días, Gaby. Esto es un tema muy preocupante porque hay más enfermedades mentales y más enfermos mentales de lo que nos podemos imaginar, y pues definitivamente es necesario que conozcamos acerca de esto. Sí, mira, es un tema que surgiste realmente interesante. Sí, es que conozco no muchísimos casos aquí en Tepic que difieren diametralmente unos de otros en cuanto a la forma en que la familia los trata. Sí. Conozco familias maravillosas donde aquel paciente que ha perdido sus capacidades cognitivas, es decir, ya no puede relacionar las cosas como los demás, no tiene inteligencia, ya no tiene más que algo de afecto. Sí. Y entonces la familia, hay varias aquí, que se han dado a la tarea de cuidar a su hijo, cuidar al esposo, cuidar a la esposa, hasta los últimos instantes de su vida, dándole lo más que pueden dar de afecto, que es lo único que en ese momento puede percibir con toda sinceridad y con toda su capacidad que les queda los enfermos mentales. Afecto, cariño. Sí. Pero también conozco muchísimos casos donde es exactamente al revés. Algunos que aunque no tengan un trastorno psiquiátrico mayor, quieren mantenerlos encerrados. Quieren mantenerlos encarcelados. Otros más los sacan a la calle, los dejan a que solitos anden a ver qué pasa. Y luego argumentamos todos los de aquí de Tepic, no, es que estos pacientes ni siquiera son de aquí, vienen y los dejan de Sinaloa, vienen y los dejan de Jalisco. Uy, no es verdad. Yo me he enterado de muchos que sí son de aquí. La gran mayoría, al menos todos los que yo conozco, son de aquí y tienen parientes. A veces la condición económica es muy buena, pero no tienen ningún interés en gastar en alguien que argumentan, me han dicho que es una enfermedad para toda la vida y por lo tanto no tiene lucha. Y entonces el estigma lo estamos haciendo nosotros. Somos una sociedad enferma en ese sentido.
tenemos que entender que no hay ninguna persona libre de patologías. Todos estamos enfermos de algo. Desde luego que algunos sean enfermos de su cerebro y trae como consecuencia manifestaciones a veces muy desagradables de su enfermedad a través de su comportamiento. Sí. Y ese comportamiento, si es cierto, como tú acabas de decir, eventualmente puede ser peligroso. Pero cuando este padecimiento es tratado con tiempo y se previene cualquier tipo de consecuencia, entonces las cosas cambian. Y el sujeto aquel, para todos aquellos que están enfermos que me oigan, y todos tengan un pariente enfermo que me oigan, no quiere decir que se acabó la vida mental de aquella persona. Aquí en nuestro medio encontramos una gran cantidad de médicos profesionistas de todos tipos, que tienen trastornos esquizofrénicos, que tienen trastornos delirantes, que tienen trastornos afectivos bipolares. Y además, si lo revisamos en la historia, grandes hombres de ciencia, grandes hombres del arte, grandes hombres y grandes mujeres de la cultura han sido enfermos mentales. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona bien tratada emocionalmente puede seguir funcionando, no obstante lo terrible que pueda ser el diagnóstico que le hicieron. ¿Cuánto sujeto esquizofrénico ha sido un benefactor de la propia humanidad? ¿Por qué no nosotros, el resto de la humanidad? ¿Por qué no podemos ser benefactores de todos ellos? Porque si somos sinceros y justos, busquemos en nuestros parientes, por muy sanos que nos sintamos, y nos vamos a dar cuenta que más de algún pariente tiene alguna alteración mental. Es que creemos que estamos bien, doctor. Eso es lo que pasa. Y muchos que están escuchando saben que están mal. Y la mejor manera de defenderse de su propio malestar es decir, estoy bien. Sí. Esa es la otra situación. Entonces, el estigma para el enfermo mental no ayuda en nada, perjudica. Lejos de servir para segregar a los enfermos y de esa manera protegernos de ellos, lo único que se hace es enfermar más el enfermo y enfermar más la sociedad, porque va perdiendo poco a poco su sentido de afecto. Fíjese qué curioso, recuerdo las primeras veces que iba yo con usted a consulta, ya hace años, y la gente me preguntaba, ¿vas con un psiquiatra? Y ya nada más porque les decía, sí, voy con un psiquiatra, me veían de arriba abajo así como que, ay caray, pues algo tiene algo raro tendrá, ¿verdad? Y me empezaban a ver diferente. Y cuando me veían como que, entre comillas, normal, me decían, oye, ¿y cuando vas con el psiquiatra, no ves ahí gente loca ahí en su consultorio? O sea, como que ese morbo por saber, pero no por ayudar, sino nomás como por el afán del chisme. Así como que, ¿qué será, verdad? Una persona que está loquita. Pues yo creo que ya con el hecho de que estemos metiéndonos en ese tipo de temas sin información, ya estamos mal. Claro, pero mira, esto tampoco es nuevo. Esto viene de mucho tiempo atrás. La palabra loco está significando que sus facultades mentales están afectadas. Y esta palabra locura es un término anexo al lunático. El lunático era aquel que tenía crisis como los diferentes estados de la luna. Por eso les decían lunáticos. Ah, ok. Y en el tiempo antiguo, muchos de ellos podían ser considerados tocados por Dios. Y era algo bueno que los tuvieran. Pero en otras era considerado tocados por Dios o tocados por el demonio, pero que era algo malo para la sociedad. Y así encuentras, en muchas civilizaciones fueron respetados y considerados magos y muchas cosas más. Y en otras, al contrario, eran considerados lo peor. Eran lumpen de su sociedad. Vamos a ir un corte y ahorita regresamos. 311-121-9244. Mándame WhatsApp. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos hablando de este tema tan interesante con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra, el estigma de las enfermedades mentales.
Y hay aquí un mensaje, gracias a todas las personas que nos escriben al 311-121-9244, un mensaje de una chica que dice: buen día, mi hermana tiene esquizofrenia y desde que se manifestó su enfermedad, mi hermana mayor se alejó porque le dijo cosas muy feas y yo no sé cómo acercarme a ella porque no quiere salir. Y mi mamá se encarga de menospreciarla y decirle que ella no puede hacer nada por su enfermedad. ¿Cómo hago? Porque siento que aparte de esto, mi hermana ya no es parte de nuestros planes. El doctor ahorita estaba leyendo tu mensaje, amiga, y dice, bueno, es cierto que como familia es muy duro manejar una enfermedad mental, pero no nos ponemos a pensar en cómo se siente la persona que está enferma. Pensamos que porque tiene una enfermedad mental esa persona no siente o está fuera de este mundo o no se da cuenta de lo que dicen de ella, de cómo se burlan, y esto no es así, ¿verdad, doctor? No solamente siente, sino que siente diferente a nosotros, y por eso la mayoría de las personas, aunque sean sus parientes, no la pueden entender. Y por otra parte, es más sensible, puesto que siente el rechazo de todos los demás. Imagínense por un instante que no entiendan qué es lo que está pasando a su alrededor y que además todos los demás lo vilipendien y lo regañen y lo agredan. Eso es algo muy triste y muy terrible. Desde que yo tengo uso de razón aquí en Tepic, ha habido gentes que andan por las calles enfermas mentales. Y desde que yo recuerdo, siempre hubo una gran cantidad de la población muy abusiva con ellos. Inclusive el abuso llegó a tal extremo que aún después de su muerte, uno de ellos que fue tan famoso, le decíamos el comunista, peyorativamente. Sí, mi mamá me ha platicado mucho de él. Que alguien escribe una novela sobre él. Y en la novela lo que hace es depositar ahí toda su problemática existencial del que lo escribió y describe a un personaje completamente distinto, en donde le quita todo lo humano y le mete todos los complejos emocionales el propio autor, hasta ese extremo. Es decir, que en el paciente mental también tenemos que endilgarle todas nuestras broncas personales, que eso es lo que pasa. Así, en esta familia, lo más interesante, como tú decías, y sienten lo que siente realmente el enfermo mental. Alguno de ellos, en este comentario tan interesante, está pensando precisamente en el paciente o están en la incomodidad que les genera y que la única manera es sacarlo de sus planes. El sacarlo de sus planes implica la no existencia como parte del grupo familiar. Pero no es cierto, ahí está, y sí existe, y sí siente. Además, hay que tener en consideración algo. Ventajosamente, existen muchos medicamentos que ayudan, a veces espléndidamente, a veces mínimamente, pero ayudan para que el paciente psiquiátrico logre readecuarse a la sociedad. Porque además del funcionamiento propio del medicamento, existen terapias específicas, conductuales, para llevar al paciente de la mano y volverlo a reinstalar desde la perspectiva emocional de ellos a una sociedad. Pero la sociedad debe tener una buena recepción para tratarlos adecuadamente. Sí. Es completamente distinto cuando acepta que su hermano, su hermana o quien sea está enfermo y que tiene limitaciones. Eso es real. Pero que tiene cosas que sí puede desarrollar, y entonces yo convivo con él en las cosas de él y lo jalo a las cosas mías, que él pueda perfectamente bien interrelacionarse conmigo. Y con el resto de mi familia debe ocurrir otro tanto. Es como cualquier estilo de vida que se lleva en cualquier otra enfermedad, señores. Por ejemplo, alguien que tiene diabetes, su estilo de vida va a ser distinto. Y tú, como familiar, como amigo, como hijo, como papá, tienes que adaptarte a ese estilo de vida de tu ser querido. Tienes que ayudarle. No quiere decir que tú vayas a dejar de comer, por ejemplo, todos los chocolates si a él le hacen daño, pero no te los vas a comer frente a él, o no te vas a enojar porque el día que le des uno, pues no se lo coma, ¿verdad? Claro. O sea, es ir encontrando ese equilibrio y no decir, ay, no, yo no puedo con esa persona y se acabó. Por más difícil que sea, pues queremos a nuestros familiares y amigos, ¿no? Mira, no puedo decir nombres. Me lo tiene vedado
mi ética profesional. Claro que Pero sí. cómo me gustaría decir los nombres de personajes que ojalá nos estén escuchando, que fueron maravillosos con su enfermo mental. Uno de ellos por un problema puramente orgánico, una alteración que nadie se esperaba, un daño cerebral importante, y toda aquella brillantez de aquella persona quedó en nada. Quedó en un niño que solamente sonríe ante los cuidados y el afecto de su compañera. Y otro caso muy parecido también, pero que fue debido a un trastorno esquizofrénico, y la compañera y los hijos se acostumbraron a amarle así en las condiciones en que está. Y se han dado la tarea de que él viva contento y feliz con sus limitaciones que tiene. Y en cuanto que sea posible, por su enfermedad, sacarlo a pasear, vale decirlo, porque ahí sí no toma decisiones él, está mal, está enfermo, no puede pensar, pero sí pueden llevarlo y traerlo a lugares donde él se siente contento y sonriente. Claro que sí. Y son personas que ya no producen, son personas que son de hecho una carga, son personas que dependen totalmente de los demás, hasta para bañarse, cambiarse, rasurarse y de lo que se trate. Sí. Y hay muchos que no tienen esas condiciones tan profundas y sin embargo sus familiares lo echan a la calle, corriendo muchos riesgos, siendo vilipendiado por todos los demás, siendo la comidilla. Yo recuerdo, así como comentábamos de este otro personaje tan popular, de otros personajes también que hicieron populares, pero que eran escarnio de todos los demás. De todos les divertía humillarlos, les divertía en la enfermedad del paciente obligarlo a hacer cosas inapropiadas, aunque el otro no se daba cuenta de lo que estaba haciendo. Y ocurrió y sigue ocurriendo aquí en Tepic cotidianamente. Como que si el hecho de que están disminuidos mentalmente les da el derecho a todos los demás de sacar toda su problemática infernal de su interior y depositarlo en aquel sujeto. Ay, pues con perdón de todo el mundo, ¿verdad? Pero yo creo que quien ataca a una persona que tiene una enfermedad del tipo que sea, mental, física, lo que sea, pues el disminuido es el que ataca, para mí, porque pues ¿cómo puede ser posible? Nos señala el nivel educativo que tenemos. Exactamente. Que ya lo hemos visto en otras condiciones, de cómo un sujeto es capaz de hacer las peores majaderías a una sociedad y de todas maneras mucha gente estar con él. Así como hemos visto esos detalles, también esto. ¿Qué es lo que está ocurriendo en la mente de los nayaritas como para que muchos de ellos sean capaces de tomar este tipo de actitudes ante el enfermo mental? ¿Qué es lo que lo está motivando? Y tenemos muchas explicaciones al respecto. Una, que a través de los medios de comunicación, lejos de enseñarnos y educarnos humanismo, se nos enseña lo más bajo y lo más estúpido, pero claro, enjollados y bien bonitas las muchachas que salen, me refiero a Televisa específicamente, no lo traigo contra Televisa, pero es que es lo que ocurre. Díganme, ¿qué es lo que dice una artista a otra cuando están ahí en un pleitillo? Eres una bipolar. O esquizofrénica. Eres una esquizofrénica. Sí, ¿Qué están haciendo con esto? Insultando, justamente. Por lo tanto, la pura mención de la palabra es algo peyorativo, insultante. Y entonces una persona que está realmente enferma de ello, pues es la personificación de aquel insulto. Es la personificación de aquel evento peyorativo. Es, en consecuencia, malo, degradante, sucio. Pobre gente. Lo más que dicen es que ellos no tienen la culpa de ser inferiores porque están enfermos. Válgame Dios. Qué terrible, ¿no? Y las cosas así, hasta desde el púlpito las he escuchado. Entonces, no debe ser eso. ¿A dónde llega el estigma? Que en cierta ocasión un sacerdote muy famoso, muy buena persona, y que se sigue desarrollando venturosamente y que construyó aquí en Tepic 3 templos, pero se enfermó de esta enfermedad. Y entonces otros sacerdotes se dieron a la tarea que desde el púlpito decir, ese sujeto está loco. No crean que es un santo. En vez de decir, bueno, es una enfermedad, pero todos sus valores y todo lo que creó y todo lo que hizo sigue vigente. Y él como persona sigue vigente. Los que hablaron de él siguen vigentes sus palabras, pero en vez de haber ayudado a la sociedad, le perjudicaron más, haciendo más profundo este estigma contra el enfermo mental.
Entonces lo que debemos hacer nosotros es no caer en este tipo de juegos, por decirlo así, como familia, como amigos, y decir, ay no, yo no me quiero juntar con ese tipo de personas, o yo no quiero que se den cuenta que en mi casa hay una persona con esquizofrenia porque, oh, qué vergüenza. No, eso no. Ya, hay que quitarnos eso de la mente porque a cualquiera nos puede pasar. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada. 212-9020. Regresamos. Estamos platicando del estigma de las enfermedades mentales con el doctor Eduardo Corona Tavares, psiquiatra. Doctor, hay un mensaje aquí de una persona que también nos está escuchando. Gracias a todos ustedes por sus mensajes y por escucharnos. Dice, hola Gaby, respecto al tema te diré que tengo un hermano diagnosticado con esquizofrenia desde hace 5 años. Afortunadamente somos una familia muy unida y gracias a ellos adelante con él. Hoy está bajo tratamiento y está muy bien. Él vive con mis padres y los cuida mucho como ellos lo cuidan a él. Y le doy gracias a Dios por su vida. Después de tenerle miedo, ahora siempre estamos con él. Claro. Es si te fijas, esto muy bueno. sería en todo caso el perfil que deberíamos seguir todos. Es ayudar a nuestro paciente y eso trae muy buenas consecuencias. Claro. En el caso de él, por lo que me dice, vive con sus papás, pero es esquizofrénico. Y su enfermedad no le ha limitado para llevar una buena relación con sus padres y con todos ellos. Muchos casos van más allá todavía, puesto que estos pacientes pueden ser productivos. No todos. ¿Cuáles fueron aquí los mensajes más interesantes y me parecen a mí preclaros? Primero, fue tratado. Sí. Segundo, si sigue bien, es que sigue siendo tratado. Porque también sabemos, como las demás enfermedades crónicas en nuestro país, esas enfermedades es para toda la vida. Y entonces el paciente tendrá que generar algo que nosotros denominamos adhesión al tratamiento. Y esta adhesión al tratamiento implica que el sujeto se sienta bien, que la enfermedad se mantenga controlada, que no le genere el medicamento sensaciones tan desagradables. Y además que el paciente no tenga la idea de no medicarse. La mayoría de los pacientes dicen, doctor, yo quiero dejar la medicina. Nomás se sienten bien y es lo primero que intentan. Y luego se niegan a tomarla y luego la dejan de tomar y luego aparece la enfermedad. Esto en el mejor de los casos, cuando tienen para comprar el medicamento. Pero el grave problema en nuestro país es que los medicamentos antipsicóticos, que son los que generan esas enfermedades tan intensas del funcionamiento mental inapropiado, son muy caros. Una caja para inicio de tratamiento les cuesta más o menos 1,000 pesos semanales. Vamos a decir, dentro de las buenas, un precio moderado. Y de ahí para arriba. Pero da la certeza de que este paciente se va a curar. Una vez que ya está en tratamiento, disminuye el costo del medicamento, en la gran mayoría de los casos, aproximadamente a 1,000 pesos quincenales. Son 2,000 pesos mensuales. Si lo vemos de manera estricta, no es nada comparado a todos los gastos que genera otra nueva crisis. Sí. Hospitalización, medicamentos más caros, etcétera, por un lado. Por otro lado, no va a generar toda la problemática existencial que genera un paciente con trastorno psicótico en una situación de crisis. Porque puede haber entonces sí peligro para los demás, para él mismo, problemas familiares, un montón de sufrimientos que se pueden evitar dando el tratamiento al paciente. Sí. Luego, si el paciente no puede comprar el medicamento, recurren generalmente a otros medicamentos que dice también el mismo nombre, pero que en realidad no corresponde a la eficacia real del medicamento. No sé qué pasa con los controles de salubridad en nuestro país, pero yo lo puedo demostrar. No es lo mismo un medicamento y otro. Y esto trae como consecuencia
que el paciente vuelve a presentar síntomas. Y entonces hay que subirle la dosis. Y luego suben los efectos secundarios de manera terrible, y entonces el nivel terapéutico es muy bajo y el nivel de efectos secundarios es muy elevado. Y entonces la familia se desespera y el paciente se desespera. Y luego dicen, es que la medicina no sirve. No, no es que la medicina no sirva. Es que el médico nomás nos ayuda a salir del primer tramo y ya después ya no funcionó. No, es que se está comprando medicamentos que, aunque digan el mismo nombre, no son precisamente los apropiados. Esto podemos argumentar que es debido al deterioro económico del país y que permite que muchas industrias farmacológicas hagan de las suyas cobrando demasiado el medicamento o bien haciendo medicamentos de mala calidad. Sea una cosa y sea la otra, eso tiene que corregirse. Porque la gente en nuestro país, la gran mayoría de trastornos psiquiátricos mayores son de escasos recursos. Y esos escasos recursos lo llevan al pariente del paciente a buscar alternativas. Medicamento barato y muy frecuentemente también medicina alternativa, que desgraciadamente no tenemos ningún estudio que nos avale la eficacia de esta medicina alternativa. Y entonces todos son pacientes que van a necesariamente a cronificarse. Y vale decir, más tiempo de la enfermedad, más crisis de la enfermedad, mayor deterioro de su cerebro. En consecuencia, estas personas son las que van a ser las víctimas de la sociedad, estigmatizados, porque no podemos eliminarlo todavía como quisiéramos, porque va a ser el enfermo mental que anda populando en las calles, o que lo tiene encerrado en su casa, o que su familia de plano lo ve como un problema insalvable. Es que nos da mucha flojera también informarnos, checar con el médico de tu familia, de tu familiar que lo están atendiendo, que te explique qué es lo que pasa y que lo trates de entender, porque dices, no, que vaya solo, o yo lo acompaño y yo ni entro. Sí, o sea, yo no quiero saber, a mí con que le den la medicina y lo arreglen, como en muchos casos que hemos platicado aquí, queremos que todo nos lo arreglen. Claro. Y nosotros tenemos que involucrarnos. A ver, ¿y tú qué piensas de la enfermedad de tu hermano? Precisamente, doctor, como yo no tengo ninguna experiencia ni tengo el conocimiento, se lo traigo aquí para que usted remedie el problema. Es decir, pues infórmate para que lo ayudes. Tratan de escindirse del problema. Nosotros, los psiquiatras, los psicoterapeutas, lo que tenemos que hacer es traer a esta gente, todos los parientes posibles que conforman ese núcleo familiar, para que todos aprendan que la enfermedad de él compete a todos. Sí. Y que todos, en todo caso, podrán apoyar a aquella persona y ser partícipes de su estado, tanto en beneficio como en perjuicio, según ellos logren entenderlo y comportarse de manera diferente ante su enfermo. Sí, y he visto también casos, bueno, yo no me doy cuenta de los casos porque usted no me los platica, pero a veces que yo voy a consulta con usted, veo ahí a la gente y veo que va toda la familia y veo que todos entran. Sí, es parte de mi estrategia, efectivamente. Entonces, eso se me hace muy bien, porque también he visto personas que las veo que llegan mal, pero van solitos. Y yo digo, ¿cómo es posible que los dejen que vayan solitos así? A veces son las cosas tan terribles. Tengo casos que desgraciadamente ahorita son casos que no puede uno hacer mayor cosa, más que darles el medicamento. No tienen condiciones económicas para comprarlo, hay que dárselos. Pero el problema es que no puede uno andar tras ellos a que se lo estén tomando. Y otro día regresan con las manos vacías porque no supieron dónde quedó el medicamento, o simplemente no saben si se lo tomaron o no lo tomaron, o dicen de plano, no me lo quise tomar. Sí, porque no hay quien les ayude con eso, con los horarios, que a ver, ya te tomaste tu pastilla, ya te tomaste esto, hay que ayudarles. En estos casos extremos son gentes solas, absolutamente solas, no tienen ningún pariente. Sí. Pero lo real es que la gran mayoría sí tienen un pariente, que debe inyectarse algo de humanismo para que entienda, a final de cuentas, es parte mía, parte de mi sociedad. Así es. Vamos a ir a un corte y ahorita regresamos. Estamos hablando de el estigma de las enfermedades mentales. Ahorita volvemos. No te limites, puedes llegar tan lejos como tu mente lo permita. Comunícate con nosotros, 212-9020. Despierta tu fortaleza interior. Nos encantaría recibir tu llamada, 212-9020. Regresamos.
Doctor Eduardo Corona Tavares, que es psiquiatra y está aquí con nosotros. Estamos hablando del estigma de las enfermedades mentales. Pues híjole, doctor, nos queda nada más este bloque. Vamos concluyendo, ¿no? Pues sí. Sí, la verdad es que hay muchísimo que hablar de esto, sí. Sí, incluso las llamadas estas son unas tan jocosas. Sí. Como estamos hablando del estigma y alguien dice, pero en tal parte tenemos un loco que hace esto y esto y esto. No, y eso, pues ya es de ahí. refiriéndose a una figura pública. No, es decir, no. al final de cuentas volvemos a lo mismo, el estigma. Claro, si nos ponemos a hacer estudios formales a todos, pues nadie salimos bien librados. No, la verdad que Por no. lo tanto, olvidemos esa palabra mejor y mejor utilicemos la palabra enfermo mental. Y como todo enfermo, tiene todo el derecho, de acuerdo a la OMS, de ser sanado. Claro. Y dicen que el estado de salud, de acuerdo a la OMS también, así lo describieron, no es solamente el buen estado físico, sino también el buen estado mental y que viva en armonía con el resto de su sociedad. Y para poderlo lograr, tenemos entonces que visualizar toda conducta inapropiada puede estar generada por un problema mental. Claro que Y si el problema es mental, habrá que tratarlo. Y mientras más tempranamente se trate, mucho mejor va a ser el resultado. Entonces aquí tenemos, primero, perder el miedo y visualizarnos nosotros mismos y visualizar a los miembros de nuestra familia. Y si vemos cosas extrañas, raras, comportamientos inapropiados, entonces hay que pensar en la posibilidad de una enfermedad mental sin miedo. No, ay, es que a lo mejor está loco. No, hay que olvidar eso. A ver, ¿qué es lo que tiene mi hijo? A ver, ¿qué es lo que tiene mi esposa? Sí. A ver, ¿qué es lo que tiene mi marido? Que noto a mi madre así. Entonces, a ver, vamos viendo qué es lo que pasa. Y una vez hechos los diagnósticos formales, integrales, entonces tratarlos con buen tiempo. Mientras más tempranamente, es decir, a los inicios de la enfermedad, se lleve a cabo un buen tratamiento, las posibilidades de deterioro en esta persona son infinitamente menores. Mientras más tiempo curse con la enfermedad y con más crisis, más deterioro intelectual, cognitivo va a haber en estas personas. Y entonces sí, se hace una enfermedad crónica difícil de tratar. Pero aún así hay algo que hacer. Partiendo de lo humano, partiendo de la necesidad que tenemos todos de amar y de ser amados. Y no me refiero a un amor rabioso, o un amor exagerado, o un amor, no. Vamos a hablar de lo concreto. Yo puedo servir, entonces puedo amar. ¿Qué es lo que ocupa un enfermo mental? Que lo sirva. Entonces estoy amando. Y entonces el enfermo mental va a percibir su amor, mi amor en ellos, y ellos a su vez van a resolverlo, su enfermedad, más fácilmente, aún estén deteriorados. Desde luego que esto no es una varita mágica, porque oye, pero si yo me porté tan bien con mi paciente o con mi parientito o con mi mamá y de todas maneras en la tarde ya estuvo jodiendo. Parte del amor es entender, está enfermo y todo lo que me diga y todo lo que me haga de malas caras y de mentadas de madre y de lo que se trate, es su enfermedad. Sí, no es contra mí, ¿verdad? No es ella, no es contra mí exactamente, sino yo estoy siendo el estímulo para que ella saque todo ese montón de cosas. Tienes razón. En consecuencia, se puede dar amor y parte de dar el amor es entender y tolerar que él no las trae todas consigo. Y que en todo caso no tuvo la suerte, como los demás, de no traer esos genes, ni la suerte de que le hubiera ido todo tan bien como para que los genes no se hubieran manifestado. Y todavía más allá, no tiene la suerte de ser aceptado y ser visto con amor de ahora que está enfermo. Entonces, esto tenemos que visualizarlo. Nosotros que estamos bien, nos llenamos de angustia, de rabia, de todo, porque las cosas no van bien. Ahora imagínense. Ahora imagínense él. No. Entonces, lo único a lo que tenemos que abogar es a las cosas más evolucionadas que tenemos del ser humano. Visualizar la realidad y no andarnos con cuentos. No podemos curar con varas mágicas. Así es. Lo único que nos puede ayudar es el amor que nos tengamos unos a otros y más al enfermo mental y la medicación precisa y permanente, basada en la evidencia. La evidencia es el recurso mayor que tenemos en la vida moderna. Si esto es bueno para mí y bueno para los míos, entonces sigo por ahí. Pero si esto reiteradamente sale mal,
¿Por qué he de seguir por ahí? Así es. Si un medicamento se probó 1000 veces y de las 1000 veces un buen porcentaje fue eficaz, la evidencia nos dice, este medicamento es bueno para esta enfermedad. Pero si alguien me dice, oye, es que la raíz de la palmera es buena para quitarle esquizofrenia, y no hay estudios y nadie lo ha hecho formalmente, le voy a quitar el medicamento y le voy a dar su juguito de raíz de palmera. No, y sobreviene pues no. otra crisis. Entonces, mejor básense en lo formal. Sí. Todo aquello que sea demostrable de acuerdo a la realidad, entonces es una evidencia para que nosotros lo sigamos. Todo aquello que no se pueda demostrar, entonces no es evidencia. Y corremos muchos más riesgos que las ventajas que aquello nos ofrece. Porque aquello lo que nos ofrece es una ilusión. Sí. Y va la gente con la fe. Dicen, la fe mueve montañas. Sí, pero tengan en cuenta, no fue la fe sola. Fuimos nosotros los que movimos la montaña con todas las ganas del mundo. Claro. Pero la pura fe, si se le quedan mirando a la montaña, en verdad que la montaña no se va a mover. Así es, y eso lo hemos platicado mucho en otros programas, de todos los temas. O sea, tú puedes tener mucha fe, pero para demostrar que tienes fe, es que tú pongas de tu parte. O sea, eso es, desde ahí empiezas. Si no pones de tu parte, es que no tienes fe. Claro, o sea, y en el asunto de la medicina, la eso es lo más importante. Claro que debes tener confianza en tu médico, fe en tu médico, porque eso va a mejorar en todo el funcionamiento de tu cuerpo, incluyendo los mecanismos de defensa, sí, pero los mecanismos de defensa ya están fallando. Tu cuerpo ya está fallando, ocupa una ayuda, y la ayuda debe de ser una ayuda profesional formal. Así es. También hay que tener en consideración otra cosa. Muchas veces el trastorno no es físico, sino emocional nada más. Y ese sí, pueden ir a tomar hasta caldo de las estrellas si quieren, y con eso se van a curar. Sí, pero cuando es una alteración psiquiátrica formal, como médica formal, no va a haber caldo de las estrellas que lo cure, a no ser lo que formalmente se entiende científicamente como forma de limitar, curar o eliminar tal enfermedad. Sí, y cuando el doctor menciona esto del amor, pues es que usted entienda a su ser querido. O sea, no lo va a andar tampoco nomás abrazado, porque lo puede tener ahí todo el día abrazado, pero pues no lo lleva al doctor y no lo entiende y no le da las pastillas y no le ayuda, porque pues también va a decir, no, sí, yo lo abrazo mucho, pero pues no lo llevo al doctor. Pues claro, tiene que llevarlo. O sea, es un conjunto de cosas para demostrar el amor. Claro, aunque tanto amor es que lo apapaches, sí, como amor es que les des de comer, y como amor es que lo cures. Porque si haces una de las partes nada más, es que te hiciste flojo y argumentas, es que lo amo y por eso lo apapacho, y es que lo amo y por eso no lo llevo al médico, es que lo amo y por eso no lo doy de comer. Sí. Es ilógico, ¿verdad? Entonces el amor es muchísimo más amplio que simplemente ir y apapachar. Y si dice, no, pues es que mi familia no se quiere tomar las medicinas porque viera qué difícil, doctor, porque sí hay casos muy difíciles, pues parte del amor es eso. Claro. Ir a ver al doctor y preguntarle, doctor, ¿cómo le hago para que pueda él tomar sus medicinas de una forma pues más fácil, ¿no? Claro. Bueno, creo que el tiempo se está terminando, ya, ¿verdad? Nada aquí más, Víctor ya nos hizo así. Muy brevemente. A veces encontramos que el enfermo mental presenta comportamientos y pensamientos muy parecidos a los míos. Sí. Y entonces digo, entonces no está enfermo. Entonces pienso que los demás están equivocados, el diagnóstico es fallido. No, siguen teniendo muchas áreas de su pensamiento completamente normales. Y muchas áreas de nuestro pensamiento son parecidas al pensamiento de un psicótico. Pero nosotros mismos nos ponemos los límites, porque tenemos conciencia de ello. Y entonces al paciente enfermo mental tenemos que ayudar desde el principio a generar conciencia de su propia enfermedad, para que así pueda ayudarse más. Claro que sí, todo dependerá del caso, pero hay que buscar siempre alternativas y dejar de juzgar, criticar y de estigmatizar las enfermedades mentales, que ese fue el tema del día de hoy. Voy a mandar un saludo muy especial a Juan Carlos Navarrete, que me arregló ayer el pelo, que wow, ¿cómo me dejó, Víctor?
¿No que joven guau? Hombre, sí, ¿verdad que sí, doctor? Sí, muy guapa. Sí, un abrazo y un beso que me dejó guapísima. Luego les paso el dato para las chicas que se quieran poner muy guau. Ahora para el 10 de mayo, pues órale, ahorita voy a poner mi foto en el Face. Gracias, doctor. Gracias a ti, Gaby. Gracias, Víctor, por todo tu apoyo aquí en el programa. Y gracias a ti por habernos escuchado el día de hoy. Te mando un beso. Hasta la próxima. Nunca es tarde, siempre hay tiempo para comenzar nuevamente. Cree en ti, vive como si fuera el último día. Te esperamos en el siguiente programa.